también se pueden convertir en buenos momentos. Es decir, de una amenaza, una persona puede convertirla en una oportunidad. Por ejemplo, por decirles, ¿no es cierto? Por decirles nada más, a modo de ejemplo, ¿no? No es experiencia mía ni de ustedes. A veces una persona va a la cárcel, ¿no es cierto? Por alguna razón, nadie está libre de eso. Entonces, y como en la cárcel no se hace nada, hay algunos que estudian, y estudian derecho, por ejemplo. Yo cuando estudié en una universidad privada, la carrera de derecho, tenía varios compañeros que eran presos ahí. Muy buenas personas, ¿no? Inclusive un coronel de policía también era mi compañero. Entonces, fíjense ustedes, están en una amenaza, en un peligro inminente, estar en la cárcel, ¿no es cierto? No es bueno. Pero sin embargo, ellos aprovechaban su tiempo para estudiar derecho. De tal manera que cuando salían a los 6, 7, 8 años, digamos, pues salían con una profesión. Eso es, digamos, del lodo, del fango, sacar una planta con flores, ¿no? Una forma de, una profesión en este caso, que te va a servir para toda tu vida, ¿no es cierto? Entonces, siempre tomen en cuenta esto, ¿ya? A veces lo malo tiene algo de bueno, ¿ya? A mí me ha ocurrido, por ejemplo, que muchas veces no se me ha dado alguna cosa, pero al día siguiente o más tarde me doy cuenta que gracias a que no se dio, he conseguido otra cosa mucho más grande que eso, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta esa pequeña reflexión. Bien, ahora vamos a qué cosa la auditoría forense. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando criterios profesionales y normativa vigente y pertinente con eficiencia y precisión. Todo lo que vamos a ver está debidamente documentada en normas de auditoría, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad del curso? Ustedes, bueno, al margen de que la utilidad para ustedes sea vencer la materia con 51, con 100, no importa, pero tienen que sacarle provecho. Pues. Si a veces, digamos, uno da en el colegio de auditores y paga, ¿no es cierto?, para un curso. Entonces, pero yo tengo estoy invirtiendo dinero, pero tengo que sacarle provecho, pues, al curso. En este caso, ¿cuál va a ser la utilidad? Primero vamos a conocer el contexto de la auditoría forense, el entorno en el cual se desenvuelve. Luego, vamos a utilizar la auditoría forense para determinar o legislar la ocurrencia de alguna conducta antijurídica que ha cometido alguna persona. Podemos estar al lado del Estado, como en el Ministerio Público, o también servir profesionalmente a una persona que ha sido acusada o imputada por algún delito, que tal vez no lo cometió, ¿no es cierto? Dependiendo de quién nos contrate, ¿no? El auditor es como el futbolista. Si juega en Blooming, mete goles para Blooming, pues. Y si por alguna razón se va a Oriente, mete goles para Oriente, pues, ¿no? Ese es su profesionalismo. ¿Ya? O se vaya a cualquier club, igual tiene que seguir metiendo goles, porque ese es su pega, ese es su trabajo y esa es su profesión. Ahora, luego, comprender el proceso penal boliviano. Yo les voy a dar tengo un capítulo del proceso penal boliviano. En materia penal, jóvenes, nadie está libre, ya sea una persona o algún familiar. Entonces necesitamos conocer, por lo menos básicamente, cómo es el proceso penal boliviano, qué etapas tiene, en qué consiste cada una de ellas. Un enfoque para auditores. No vamos a hablar de ninguna manera jurisprudencia o doctrina. ¿Ya? Bien, a ver, de repente me están llamando acá, no sé. Y por último, proponer la pericia y emitir el informe de auditoría forense. Proponer la pericia. La auditoría forense, jóvenes, es un trabajo pericial, es una prueba pericial que la hace una persona entendida en la materia y va a dictaminar, va a decir si ocurrió o no ocurrió algún acto ilícito, ¿cierto? Bien, entonces esa va a ser la utilidad del curso. Vamos a ver ahora. ¿Cuál va a ser nuestro programa? Tenemos dos partes. Primero, el contexto de la auditoría operativa. Vamos a hablar de qué es fraude, qué es corrupción, cuáles son las modalidades que existen. Y cuando terminemos eso, aparentemente y teóricamente, tenemos que dar el examen parcial de esa primera parte. Luego, después del examen parcial, vamos a entrar a la parte 2, la metodología de ejecución de la auditoría forense en este caso. Está mal, ¿ya? Operativa, dice acá, lo voy a corregir. Pues. En sus etapas de planificación, obtención de evidencia y comunicación de resultados. Bien, veamos ahora entonces el contexto, ¿ya? El concepto primero veamos el concepto y objetivos de la auditoría forense. ¿Recuerdan esta imagen ustedes? Ustedes estaban en nidito cuando ocurrió esto. Estaban en kinder,
en pre-kinder todavía estaban. Esto ocurrió el 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Estaban en nidito, estaban ustedes todavía. Bien, entonces las ciencias forenses son una ciencia auxiliar del derecho. ¿Por qué? Porque el auditor forense siempre va a trabajar con un fiscal o con un juez en materia penal. Técnicamente lo va a apoyar. Ahora, el fiscal o el juez puede ser que sepan algo de contabilidad o de auditoría, pero no están habilitados para el ejercicio. Yo, por ejemplo, puedo ser aficionado a la arquitectura, ¿no es cierto? Y saber mucho de arquitectura como un hobby, digamos. Pero ¿será que puedo firmar como arquitecto? No. ¿Por qué? Porque no tengo título y no estoy afiliado al Colegio de Arquitectos. Y si yo haría eso, de repente alguien me puede denunciar por ejercicio indebido de la profesión, ¿no es cierto? Entonces, al pan, pan y al vino, vino. El auditor es el que está capacitado para hacer una auditoría forense y ninguna de las otras carreras más, ¿ya? Entonces, siempre va a estar con un juez o con un fiscal. Luego, es una especialidad de la auditoría financiera. ¿Por qué jóvenes? Porque la financiera es la madre de todas las auditorías. Tiene normas internacionales, tiene abundante normativa sobre el proceso de auditoría en sus etapas de planificación, evidencia e informe, ¿cierto? Y las otras auditorías jóvenes, forense, operativa, tributaria, todo eso, no tienen normas, lamentablemente. El Colegio de Auditores se ocupan de viajar nomás ellos y de robar a sus afiliados. Y entonces, y no han hecho auditorías, no han hecho normas para las demás auditorías. Entonces, ¿pero qué hacemos? Entonces, por el hecho que no haya normas, no vamos a hacer ese trabajo. Lo hacemos. Lo que vamos a hacer es prestarnos las normas de la auditoría financiera y vamos a cambiar el enfoque en la aplicación de los procedimientos de auditoría. En un procedimiento de auditoría para una financiera, veré yo, digamos, la propiedad, existencia o evaluación de una cuenta, de un saldo que está expuesto en los estados financieros. Sin embargo, una forense no voy a verificar saldo, voy a verificar alguna conducta antijurídica, ¿no es cierto? Ver alguna relación, algún proceso que hubiera y que tuviera relación con algún ilícito que va a determinar el auditor. Y también es aplicable a la práctica de otras profesiones. Incluye también, por ejemplo, un ingeniero de sistemas. Por ejemplo, si tuviéramos que verificar computadoras de algunos usuarios y que supuestamente haya información que involucra a una persona, entonces no podemos abrirla nosotros. Vamos a necesitar un ingeniero de sistemas también, ¿eh? O un médico tal vez, si estuviéramos en un hospital haciendo una auditoría forense, etc. ¿Cierto? Bien, vamos a ver. Los científicos forenses examinan e interpretan evidencias y hechos en los casos legales, dando su conclusión al Ministerio Público o al órgano judicial. Ya les decía, la auditoría forense, jóvenes, no se hace todos los años recurrentemente, como por ejemplo la auditoría financiera. La auditoría financiera se hace todos los años porque hay algunas leyes que lo imponen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sector público hace todos los años. ¿Por qué? Porque el artículo 27, inciso E de la ley SAPCO, lo establece como obligatorio. Los bancos también igual hacen auditoría de estado financiero porque la ASFI les obliga, ¿no es cierto? Pero la forense no tiene el mismo carácter. La auditoría forense después no se realiza donde no hay nada, pues, ¿no es cierto? Siempre se va a activar este proceso de auditoría forense cuando hay algún indicio, un elemento de convicción o alguna evidencia sobre algún acto irregular. Y siempre va a estar al lado del Ministerio Público o del órgano judicial a través de un juez en materia penal, un juez cautelar en materia penal en este caso. ¿Ya? Bien, a ver, veamos otra. Acá está el concepto de lo que es la auditoría forense. Es un examen crítico de actividades, operaciones, hechos y hechos económicos, ¿no es cierto?, para identificar ocurrencias de hechos ilícitos. O sea, el auditor forense siempre va a verificar registros contables, mayores analíticos, comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, notas de ingreso, almacén, procesos de contratación, etcétera, ¿no es cierto? Que de acuerdo a su perfil profesional sabe y tiene conocimiento sobre ello, ¿cierto? No nos interesa, por ejemplo, un asesinato. Un asesinato no tiene nada que ver pues, con nosotros los auditores forenses. Hacemos una auditoría de escritorio con documentación. Verificamos papeles, documentos. Y del análisis que hacemos de ellos sacamos conclusiones, ¿no es cierto? Bien, entonces, es un examen crítico de actividades, operaciones económicas para identificar la ocurrencia de hechos ilícitos.
Ilícitos quiere decir que vulneran normativa, ¿cierto? Que no están acorde a la ley. Relacionados con el aprovechamiento ilegal. Aprovechamiento, se puede aprovechar uno del medio ambiente, por ejemplo, de manera legal, si yo tengo una concesión, alguna cosa. Pero el aprovechamiento ilegal es un delito, ¿cierto? De bienes y recursos de un ente público o privado, de cualquiera de ellos. ¿Y bajo qué criterio se hace? Normas legales. El Código de Procedimiento Penal, por ejemplo. Ya ahí se establece cómo debe realizarse la pericia. Más allá les vamos, y yo tengo un capítulo, le dije que sobre este tema y vamos a abundar en eso, con un enfoque para auditores, ¿no? En el Código de Procedimiento Penal está todas las formalidades que debe cumplirse para la obtención de evidencia, etc. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría forense, jóvenes? Los objetivos son estos. Primero, un hallazgo de auditoría con indicios de responsabilidad. Les dije, la auditoría forense se activa cuando ya se tiene un elemento de comisión o evidencia sobre la ocurrencia de algún acto ilícito. Entonces, por tanto, vamos a determinar alguna responsabilidad, civil o penal generalmente. No va a la administrativa ni ejecutiva porque estas son michis desde el punto de vista de la auditoría. El auditor es mucho más importante, mucho más contundente, mucho más responsable además. ¿Ya? Luego, vamos a identificar a los responsables. En algunos procesos administrativos intervienen varias personas, ¿no es cierto? Pero no todas ellas son culpables, ojo. A ver, me animo a decir, en un proceso de contratación, desde el inicio hasta la finalización, intervienen por lo menos unas 10 personas. Ahora, ¿será que las 10, digamos, si ese proceso de contratación ha sido observado y tiene, digamos, deficiencias, errores, irregularidades que configuran delitos previstos en el Código Penal? Entonces, no todos son responsables, ojo. Algunos, y el auditor tiene que tener la capacidad de saber identificar quiénes son los responsables. Generalmente son responsables, me adelanto en decirles, quienes autoricen, quienes toman decisión o quienes tienen poder de decisión. ¿No es cierto? Si yo digo, paguen eso, debe ser porque yo soy el jefe, ¿no es cierto? El director, una autoridad máxima, y estoy ordenando que se pague. Si no ordenaría, ni el cajero ni el contador pagarían, ¿no es cierto? Entonces yo me estoy haciendo responsable. ¿Por qué? Porque estoy tomando la decisión de pagar o de hacer alguna cosa. ¿Ya? Generalmente eso es el trabajito también que hace la auditoría forense. Luego, el método del hecho delictivo, doloso o culposo. Ustedes lean cualquier artículo del Código Penal, ya en la segunda parte, que dice, por ejemplo, conducta antieconómica. El que con acciones comete una conducta antieconómica en una entidad será culpado con una pena de presidio de 3 a 5 años, dice, ¿no? ¿Cómo le dan 3 y cómo le dan 5? Dice, de 3 a 8, digamos, ¿ya? De 3 a 8. Cuando es culposo, quiere decir que tiene menor agravancia, le dan 3. Y si es doloso, quiere decir que sabía mucho, era muy entendido en la materia y tenía bastante conocimiento, lo hizo con premeditación, todo eso, entonces le van a dar los 8, ¿ya? Entonces también el auditor va a decir si esa persona cometió el delito desde el punto de vista doloso o culposo. Luego la cuantificación del daño. ¿Cuánto asciende el daño? Bueno, si haces una auditoría forense para determinar que el tipo se llevó 10.000 bolivianos, nada que ver, pues el auditor no más va a cobrar más, ¿no es cierto? Por su honorario. Entonces, pero si yo digo, estoy haciendo una auditoría forense que más o menos se han robado unos 100 millones de bolivianos, eso pues tiene bastante impacto, ¿no es cierto? Tiene mucha importancia y se le da, digamos, la relevancia del caso. Además, no olvidemos que después de la parte penal viene el resarcimiento del daño económico, viene la acción civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente con que mandemos a la cárcel a la persona. Eso será por un aspecto cualitativo, ¿no es cierto? Pero ahora en el aspecto cuantitativo, la persona tiene que devolver pues la plata que se ha llevado, ¿no? Lógico. Qué lindo sería pues entonces, yo me robo 100 millones, me voy a la cárcel los 3 años, salgo y lo disfruto los 100 millones. No, ¿no es cierto? Entonces, aparte de ir a la cárcel, de cumplir mi condena en materia penal, tiene que devolver el dinero. Tiene que haber un resarcimiento del daño económico. Y el auditor tiene que determinar también eso, pues no lo va a determinar el abogado, no sabe de número, un abogado no sabe sumar. Entonces, el auditor va a determinar más o menos a cuánto asciende el daño para que en la segunda acción civil se haga el resarcimiento del daño económico causado a la víctima o a la entidad agraviada. Luego, obtener evidencia legal válida y suficiente. Se va a documentar el auditor
todo en papeles de trabajo para que después todo eso se vaya donde el juez. El juez va a ser, o el tribunal en materia penal va a ser el que va a determinar la inocencia o la culpabilidad de las personas que han sido imputadas, ¿no es cierto? Y luego la exposición del asunto a las autoridades jurisdiccionales. Les cuento que una vez que el auditor emite su informe, no es suficiente con que lo entregue. Hay un proceso que se llama fundamentación oral. Tiene que ir el auditor, ahí va a entrar a la audiencia, le van a pedir su carnet de identidad para que se identifique, le van a hacer jurar que va a decir la verdad y va a empezar un interrogatorio bajo las reglas de la contradicción, inmediación y publicidad. Contradicción porque alguien lo ha propuesto, le va a hacer preguntas fáciles, pero cuando termine eso, esa parte va a entrar la otra y le va a hacer preguntas difíciles para hacerlo caer, para desvirtuar su trabajo profesional. Ahora, publicidad quiere decir que cualquier persona puede entrar a contemplar el juicio, ¿no es cierto? Dijimos publicidad, contradicción e inmediación. Inmediación, el juez está siempre alerta a que la fiscal no sea abusivo, ni tampoco la parte acusada esté cometiendo algunos actos irregulares, así abusivos también, o esté queriendo aprovecharse de alguna cosa, ¿no? Él mantiene el orden, y le da la palabra a uno. Mientras no te dé la palabra, nadie habla, ¿no es cierto? El juez es el que impone un aspecto disciplinario en su audiencia. Bien. ¿Y cuáles son las herramientas de la auditoría forense? Aplica estándares y técnicas de auditoría, finanzas y contabilidad. Por supuesto, ¿no? Analiza los sistemas administrativos de control, registro e información contable. Cualquier situación de error o irregularidad que se comete en una entidad, jóvenes, es porque el sistema de control interno ha sido vulnerado. El sistema de control interno es una especie de paraguas, ¿no es cierto? ¿Qué hace un paraguas? ¿Qué beneficio tiene? Un paraguas te cubre pues del sol y de la lluvia, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué tal si ese paraguas está roto en una de las partes? Entonces por ahí se está filtrando un rayo de luz o por ahí se está filtrando el agua y está dañando lo que está abajo. Entonces, por eso en las entidades, si alguien ha cometido un acto irregular es porque los controles han fallado o no existe un adecuado diseño e implementación del sistema de control interno. Y entonces el auditor también utiliza esas herramientas para poder determinar y concluir su trabajo. Luego aplica normas jurídicas que definen obligaciones administrativas, civiles y penales correspondientes a la acción, siempre con ayuda de un abogado. El auditor, tomen en cuenta esto, el auditor forense, jóvenes, siempre va a estar al lado de un abogado. No está obligado el auditor a conocer mucho de derecho, aunque si quiere ser auditor forense en algún momento, tienes que saber, mucho mejor si has estudiado derecho, pues, ¿no? Pero siempre va a estar ahí el abogado que va a decir si lo que se está haciendo es bien o podemos ampliar el examen, o él también dirige la dirección funcional de la investigación. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta, ya hemos visto el primer